Hoy vamos a conversar acerca de hábitos. Vamos a conversar respecto de los hábitos que hoy día tiene Marisol, cómo los vivimos y cómo fue que fuimos transitando el tema de educar hábitos en nuestra historia. Sí, desde el punto de cada una y cuáles creemos que son hábitos que para cada una son importantes. Y eso. Y eso, quédate hasta el final para que tengas toda esta linda conversación. Y denle me gusta. Sí, like. Y comenten. Nos encanta que comenten. Quédense hasta el final. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Crecer en Conciencia. Mi nombre es Marisol Callejas Orellana. Mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, para todos los que todavía no nos conocen. Y vamos a hablar de hábitos. Vamos a hablar de hábitos. Vamos a hablar respecto de cómo es que fuimos aprendiendo a tener hábitos. Y que se forman en 21 días aproximadamente. Y que se forman en 21 días. ¿Cómo sabes tú eso? Porque lo leí. Ya. Lo investigué. Ok. Lo procesé. Muy bien. Y hice un hábito de aprender de los hábitos. ¿Cómo llegaste a tener esa claridad de hábitos? De que está interesante tener hábitos. A mí me gustan los hábitos. A veces me cuesta tenerlos, pero me gustan. ¿Ya? O sea, como tener la estructura de lo que tienes que hacer, no sé, los hábitos para acostarse. Como que es como que fuese un ritual de la noche. Un ritual, me gusta esa palabra. Bueno, les quiero contar que Marisol, cuando era pequeña, le costaba tener hábitos. Le costaba tener hábitos. Es difícil tener hábitos. Era muy complejo, además, era un espíritu autónomo, aventurero, y quería hacer las cosas porque ella las quería hacer. Hiperactivo. Además, hiperactivo, con harta atención en distintos focos. Entonces, tener hábitos fue todo un desafío. Sí. Pero después como que yo la fui viendo como hábitos. Interesante. Y me pasa más que como, ya voy a hacer este hábito. Es como, investigo ese hábito y después digo, lo podría hacer. Qué loco eso qué loco eso de... Me fui dando cuenta yo sola. Qué entrete, Sí, bueno, cuando era pequeña, una de las cosas que para Roberto, mi marido, era súper importante es que tuvieran hábitos de estudio, ¿sí? Y los hábitos de estudio para él tienen que estudiar todos los días, tienen que... y yo, como soy un poco más relajada con eso, y como en realidad durante toda mi vida y toda mi adolescencia y mi época de estudio, era muy fácil para mí tener la materia más clara, prestaba mucha atención en clases, entonces como que tener hábitos de estudio no era un tema, porque yo sabía que cuando estudiara iba a poder incorporar súper bien esa materia. Y por lo tanto no era un tema para mí. Sin embargo, sí para mi marido. Mi papá, no tenía hábitos de estudio. No sé si no los tenía, pero sí era muy importante que los niños los tuvieran, ¿sí? Entonces hicimos algo que a mí me pareció súper interesante, más o menos cuando estaban Martín en quinto y por lo tanto Marisol en tercero básico. Roberto empezó a realizar el tema de cómo generar hábitos de estudio. Y ahí para mí fue súper importante usar lo que yo llamo la técnica del Principito. ¿Tú sabes cuál es la técnica del Principito? No. El libro. El libro lo conoces y no, pero fue totalmente aplicada en ti la técnica del Principito y en Martín. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Cuando el Principito se encuentra con el zorro, le dice que para ser domesticado tienen que acordar verse en un mismo horario, porque de esa manera él
zorro, cuando sepa que el principito va a ir a verlo a las 4 de la tarde, el zorro desde las 3 de la tarde se va a preparar. Y si no, tienen un horario, entonces el zorro no va a saber nunca cuándo esperar al principito, y al principio va a estar inquieto, va a estar como ansioso, pero luego ya después no le va a importar y va a pasar desapercibido si viene o no viene el principito. Entonces el principito le enseñó que para ser domesticado tenían que siempre verse a una misma hora. Y cuando conversamos acerca de hábitos con Roberto, con mi marido, para mí este dato, este punto específico dentro de todo el libro del Principito era súper importante. Tenemos que lograr que sea en un mismo horario para poder entrenar la conciencia de que ese es el momento en que vamos a hacer algo. Y con respecto al estudio, generamos esa posibilidad, y el papá generó esa posibilidad de llamar todos los días a las 5 de la tarde, al mismo horario. Todos los días a las 5 de la tarde el papá llamaba a Martín, a Marisol, para hablar con Martín, para hablar con Marisol, para decirles: estudia. Oye, ¿cuántas veces usaron el Principito en nuestra contra? Yo te diría que como resultaron, no fue en tu contra, fue a tu favor. Puede ser. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que el papá llamaba para que ustedes estuvieran? No sé si fue en tercero, yo creo que fue más grande, de hecho. Puede ser. Pero me acuerdo que era como llegábamos del colegio, nos cambiamos de ropa, teníamos como ese tiempo entre que comíamos algo, y de ahí ya era como nos íbamos a acostar o íbamos a ver tele y nos llegaba la llamada y era como... Llegó la llamada. Y era como no era necesariamente como estudiar, sino que también podíamos leer, pero teníamos que hacer como que esa hora fuese una hora útil. Una hora útil en favor de tus estudios, en favor de lo que necesitabas hacer para el colegio. O sea, no, podíamos leer también cualquier cosa. Sí, toda la razón. Sí. Entonces, no necesariamente para el colegio, era como... Es que leer cualquier cosa es también para entrenarte. Es que según yo no era como para el colegio, sino que era para que tú aprendas cosas nuevas. Bacán. Sí. Porque el colegio igual tiene como súper estandarizado que lees, cuáles vamos, cuáles son los libros que tienes que leer, etcétera. En cambio, como era como que si querías aprender algo de, no sé, de música, algo que nunca te habían pasado en el colegio y lo querías leer, dale. Pero era como, tenías que hacer algo. Sí. Y si no, igual me acuerdo que, bueno, era como llegábamos y dejábamos las cosas. Llegó a tal punto de que ya sabíamos que nos iba a llamar. Entonces era como, si yo escuchaba que llamaba a Martín, no se paraba, te sentabas en el escritorio. No, sí, yo ya empecé a estudiar. Yo ya estoy en eso. Sí, no, yo ya estoy terminando. Sí, no, estoy leyendo, sí, voy a repasar las clases, así como, y con el cuaderno en la mochila que estaba en otro lado, yo con un libro así como, sí, no, estoy estudiando ya. Y de a poco como que, bueno, en realidad yo no tuve como, a mí igual siempre me costó como tener una hora de estudio así. ¿Y qué pasaba? Porque finalmente es como, sí, yo era la precursora de que usen ese horario para cualquier otra cosa que no sea colegio, pero lo usen para algo útil, y funcionaba, porque finalmente igual hacían algo. Sí, es que yo creo que igual que el tema era que para mí no era cómodo como, ya tengo que estudiar todos los días a las 5, era como, porque también a mí me pasaba mucho, y es algo que me di cuenta debe haber sido como un tercero o cuarto básico, que por algún motivo, si mientras yo a veces más estudiaba para una prueba, más mal me iba. Entonces no era como, ya voy a estudiar porque me faltó estudiar para que me vaya bien. Era como que había veces que yo estudiaba súper poco y me iba bastante bien, y había veces que estudiaba una semana antes y no me iba tan bien. Ya. Entonces como que igual era como, bueno, entre también esa época fue como encontrar mi forma de estudiar. Entonces fueron hartas cosas que se fueron complementando. Entonces como que también uno claramente es como tener el hábito, tratar de establecerlo en cierta hora, pero eso es como para partir, porque una vez que ya partiste, ya sabéis que tenéis que estudiar en el día, como podía estudiar en cualquier horario, eso da lo mismo.
pero lo más importante es como saber qué forma de estudiar te sirve. Y que sea una forma de estudiar conectada y concentrada, porque finalmente, esto que tú decís, podía estudiar mucho y en realidad me iba más mal. ¿Cuánto realmente de ese estudiar mucho fue de calidad? Que hoy día tú puedes decir, ¿realmente estudiaba con la calidad que hoy día conozco? ¿O realmente estaba leyendo, pasando hoja por hoja y no estaba capturando realmente, no estaba realmente estudiando? No sé, la verdad es que no sé. Yo creo que igual, más de chica me pasaba mucho que mientras más me metía en la materia, más me empezaba a enredar yo sola. Entonces como que ya partía y me sabía las cosas, las fechas, no sé qué pasó aquí, qué pasó acá. Ya la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, y ya era como ya esto pasó en esta y esto en esta, y ya tenía una ensalada de... ¿Y qué te ayudó a ordenarte ahí? ¿Qué te ayudó a definir que no enredarte? Saber qué era lo que necesitaba yo, no como lo que el resto creía que tenía que hacer. Como si con una hora de estudio o una prueba me basta, es como yo estudio, o sea, es mi forma. No es como, según yo, lo más importante es que no tienes que estudiar para el otro ni cómo te dice el otro, sino que tienes que estudiar cómo te funciona a ti, porque al final igual a lo mejor para ti estudiar un rato y después en la tarde te empezás a acordar de las cosas y está bien y eso está perfecto. Bueno, y para ti quizás era suficiente en algunas materias una hora, pero en otras no. En otras tenías que ponerle más énfasis, tenías que ponerle más tiempo. Es como... Sí, y es súper variable y siempre va a depender de uno. Sí, tal cual, tal cual. Es entretenido escucharte porque para mí el educar hábitos era todo un desafío, sobre todo con Marisol, que era bastante hiperkinética, intensa activamente y tenía sus propias rutinas en su cabeza, ¿no? Es como... O sea, para mí el día perfecto era yo iba al colegio, ya recreo, colación, almuerzo, llegaba, tomaba oncecita y para la plaza. Y a la plaza y a jugar y ojalá todo el día afuera y etcétera. Este gesto que hacía el papá de llamar, y fue durante prácticamente 2 o 3 años seguidos que hizo esto. Por eso yo te decía que yo creo que yo era más grande, porque yo cuando chica siempre me iba para la plaza, ¿cachai? Sí, entonces yo creo que pude haber sido después de cuarto básico. Sí, más o menos quinto puede haber sido. Yo recuerdo que con Martín partí en quinto, entonces puede ser que ahí tú sí que no quisiste seguirlo al tiro, con los hábitos. No sé, yo creo que Martín partió también más grande. Porque si yo estaba en quinto, Martín debe haber estado en séptimo. Sí, pero fue en quinto cuando lo hizo con Martín. Cuestiono tu... Bueno, yo tengo mi memoria de elefante personal, así que... La cual falla. No siempre, sobre todo en estas cosas. Oye, pero aquí hay algo que está entretenido, porque cuando nosotros hablamos de educar hábitos, es todo un desafío y que requiere bastante constancia. No es solamente un tema de, oye, vamos a poner un horario y y ya está, y lo haces y punto, y etcétera, porque no todos los días funciona, no todos los días es, como decía Marisol, de pronto habían días en que en realidad respondía al papá, sí, estoy estudiando, pero en realidad el cuaderno estaba en la mochila y está bien. Es como parte de lo que fue la experiencia. Sí, porque también depende mucho, porque a lo mejor ese día no te pasaron muchas cosas, tampoco a lo mejor tenías que estudiar, entonces como si la idea es como establecer el hábito, pero no siempre es como, sí, puedo hacerlo ahora. Pero hoy día tú eres una mujer con muchos hábitos. Hoy día tú eres una mujer que valora los hábitos y tienes como una planificación y tienes y sabes en qué momento tienes que hacer esto y lo otro. Me gusta la estructura. ¿Te gusta la estructura? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a que te gustara la estructura siendo todavía una mujer súper activa, una mujer súper con diferentes actividades, con diferentes intereses? ¿Qué descubriste? ¿Por qué te gusta la estructura?
Yo me di cuenta de que yo soy muy de hábitos, pero no como de hábitos, es como que me gusta siempre, no sé, si tengo una lista de 10 cosas que hago todos los días, por lo general siempre las hago porque son como parte de mi día a día. Entonces al final es como, sé que, no sé, es como tengo que hacerlo, o el que tomo mucha agua, es como, es parte de mi día tomar agua. Uh-huh. No es como algo que lo sienta externo, como, oh, ya tengo que hacer esto. Qué bacán lo que estáis diciendo, porque finalmente ese es el gran objetivo de tener un hábito saludable, un hábito que te sirve, y es hacerlo parte de ti. Es como, sí, no tomas agua por hábito, tomas agua porque para ti es importante y es parte tuya tomar agua. Para ti es importante cosas como simples quizás o cotidianas, lavarte los dientes, acostarte, hacer tu cama. Es como, son cosas que se van a incorporar. Ahora no siempre hizo la cama y tomó el tema de hacer la cama y después lo dejó y ahora volvió. Es como, es parte de... Y después lo voy a dejar. Y después no sabemos qué va a pasar, pero son finalmente conductas y actitudes que decides hacerlas por ti. Sí, ¿no? Y también creo que parte de saber como cosas de que son hábitos es como, no sé, el eso de que mucha gente como exitosa siempre se viste con la misma ropa. Uh-huh. Es porque igual te saca de la cabeza eso de, ya, tengo que acordarme de hacer esto, porque ya es parte de tu día a día. Entonces no es como que tengo que gastar energía en acordarme o en hacerlo, sino que incluso puedo mientras lo estoy haciendo, estar acordándome de tengo tal cosa que hacer, tanto, ya esto tiene prioridad, ¿cachai? Y te puedes ir organizando tú mismo mientras estás haciendo esas cosas que al final ya pasan como entre un segundo plano porque podías hacer más de una cosa a la vez en esa instancia. Uh-huh. ¿Cuál es el gran beneficio que tiene para ti el tener hábitos, el tener hoy día tus hábitos estructurados, como decís tú? Yo creo que lo que más me da como algo que me doy harto cuenta es que tengo mucho tiempo como para hacer cualquier cosa. Uh-huh. O sea, como tiempo para mí, o sea, si quiero ver una serie, si quiero salir, si quiero, como que puedo organizarme para saber, ya hagámoslo, no sé qué, porque esto lo puedo hacer no sé cuándo, y como que mi mente ya cacha cómo meter todo y cómo hacer como que todo encaje, los engranajes, no sé. Como organizarlo en tu día. Sí. Perfecto. Y es como bastante automático, es como ya no tengo que hacer esto, ya entonces puedo, no sé, estudiar esto mañana en la mañana, ya mañana en la mañana que iba a hacer tanto, y eso lo puedo hacer un poco antes, o lo adelanto hoy día en la noche. O grabamos el podcast en la mañana de madrugada. Sí, ahí vas como haciendo que todo se vaya acomodando. Algo que a mí me parece súper interesante de compartirles en esta conversación respecto de los hábitos es que educar hábitos igual requiere un espacio de constancia desde yo como mamá, fue generar ciertos espacios y momentos que compartíamos con mi marido, con Roberto, por ejemplo, con este ejemplo de los hábitos de estudio, todos los días a las 5 de la tarde era llamar para ver que estuviesen estudiando, y desde alguien que no fuera yo, mamá, fue súper positivo, y también desde el generar esa instancia y esa posibilidad de elegir qué cosas podían también hacer, porque no era qué prueba tienes mañana, no era qué es lo que te toca que viste en el colegio, no había una insistencia en nosotros dirigir esa instancia, sino que había una decisión personal, una decisión de ver cada uno de ellos. Era como un recordatorio. Oye, ¿sí? Acuérdate que tenés que estudiar. Acuérdate que este es tiempo de estudiar o leer, que fue muy potente en ese minuto, que eso a mí me encanta porque los dos tienen hábito de lectura muy instalado en el corazón, y eso que tú decías es como cuando tú ya asumes y tomas un hábito porque para ti es importante, lo haces tuyo, y cuando lo haces tuyo ya deja de ser un hábito. Uh-huh. Es parte de tu rutina, de la persona que quieres ser, de la persona en la que quieres convertirte. Sí, no, y también ahora como que me acuerdo, también cuando era chica, siempre que ustedes salían a hacer deporte, que hacían antes como todas las tardes,
yo tenía como, también era como parte de mis hábitos, aunque nadie me invitó, llegar y estar ahí y conversar. Y hablar, porque algo que tiene Marisol es que habla, y es maravilloso. Andar en bici, mientras ustedes trotaban, hacer los ejercicios, porque yo no estaba sentada hablando. Estaba parada haciendo ejercicios, hablando. Porque así trabaja en la capacidad aeróbica. No, es que es muy interesante, además es muy entretenida de conversar, porque te cuenta todo, te habla de esto, todo lo que le viene a la cabeza lo conversa y etcétera. Sí, entonces era como que no es solamente en un aspecto, es como, y ese es un hábito que surgió como de mi iniciativa propia. Sí. Es como, ya llegó, ya vamos, y vamos todos. Entonces era como, nadie me decía a mí, oye, ya tenemos tal cosa, vamos. Era como si fuese por ella y yo que me quedara viendo tele. Y yo me paraba y ya vamos. ¿A dónde vamos? Como la Kira, vamos. ¿A dónde? Ya, yo los acompaño. Kira es nuestra perra que está aquí acostada, echada. Eso también funciona mucho por modelo, pero no todos tienen ese impulso a hacer por modelo algo que quieren. Ahora, a mí me parece súper interesante esta conversación porque muchas veces, como mamá, yo siempre tuve muchas veces el temor de no saber cómo educar hábitos, de no saber cómo meter el chip del hábito en mis hijos, ¿sí? Y sin embargo, los tienen. Y los dos los tienen, súper estructurados. No es como que hay que meter el chip, es como, oye, mira, existe esto, sí, mira todo lo que puede pasar, podía hacerlo, tratar de hacerlo varias veces, hasta que te vayas acostumbrando, es como tratar de integrarlos y que al final sea como, ¿sabes qué? Igual no me sirvió mucho este hábito, así que no me sirve a mí. Uh-huh. Y que de a poco ir descubriendo cada como uno mismo que le sirve y que no. Como que eso es lo más importante. Y es clave. Y hablamos justamente de hábitos ahora y qué interesante hablar justo después de haber conversado respecto de autonomía. Porque finalmente, si bien pareciera que un hábito tiene que ser algo impuesto, queremos contarles como que en realidad no, aquí no fue algo impuesto, fue el ayudarlos a recordar instancias, por ejemplo, de estudiar, y listo. Y había mucha libertad en elegir qué era lo que iban a estudiar. Sí, los hábitos no necesariamente son algo que haces todos los días, a lo mejor es algo que haces como cada cierto tiempo. Uh-huh. Como no sé, ponte tú cuando íbamos al reciclado, que era como un hábito de que ya nos despertábamos todo al auto, íbamos al reciclado, en su momento íbamos a tomarnos un café. Uh-huh. Era como también parte del ritual de los domingos. Y eso está interesante, porque ahí tienes una palabra que es re interesante. Hábitos es un ritual. Tu ego necesita rituales, tu ego necesita saber por dónde mover su energía. Y eso es parte de, cuando yo quise enseñarles a reciclar y a ir todos en conjunto al reciclado, lo hicimos de esa manera. Establecimos un día, establecimos un horario y establecimos algo que íbamos a hacer después de eso para que todos se entusiasmaran y funcionó espectacular. Entonces, es un ritual. Aquí estamos con nuestro personaje. Bueno, está lindo este tema. ¿Con qué mensaje quieres que se queden hoy con esta conversación? Que los hábitos son bacanes y que hagan hábitos. ¿Ya? Sí. ¿Y qué hábitos recomendarías así desde lo que más te han servido a ti? Como más que como un hábito, como generar tu propia como rutina de sueño, como de acostarte, uh-huh. Que bueno, a veces puedes no cumplirla. Pero no. De sueño, de despertarte, como, o más que no necesariamente tener como los hábitos para despertarte, sino como, ya, si estoy muy cansado, ¿qué me sirve a mí para despertarme? Que es como, no sé, ya poner tal música, en la mañana, no sé, salir a caminar, y como tener eso de que eso te ayude a partir tu día. Me hiciste descubrir ahí al caballero. Y también
tener como tu instancia de leer, de descansar. De hacer algo que te guste, de hacer algo que disfrutes. También, yo creo que algo que es súper como, algo que me gusta mucho es como tener esa, de que comemos y es como comemos todos juntos, como que hay distintas cosas y que todos van hacia distintos objetivos. Yo creo que esos son como... Definir qué es importante para ti, qué es lo que quieres lograr, qué persona es la que quieres ser, en qué persona es la que quieres convertirte, y de acuerdo a eso, definir cuáles son las rutinas o hábitos o acciones que necesitas incorporar en tu día para serlo y hacerlas. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Bueno, espero le haya gustado esta conversación de hoy. Un placer conversar también con ustedes. Un abrazo siempre también. Un abrazo. Bueno, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Que sigan comentando. Sigan comentando, nos encantan sus comentarios. Y bueno, síguenos en YouTube, en Spotify, ya estamos en Spotify. Sí, hay que seguir el podcast si te aparecen los nuevos episodios. Síganos y vamos ahí. Todavía se está... Estamos integrando. Ahí, estamos recién subiendo los otros capítulos hasta que nos pongamos al día. Bueno, un beso grande, un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana. Besos. Chao. Chao, chao.